amigos, bienvenidos a Tips and More. Hoy con nosotros en el estudio se encuentra Misael García. Bienvenido. Gracias. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Misael es cantautor dentro del ambiente cristiano. Y pues, bienvenido. Muchas gracias. Queremos saber de ti, que nos cuentes de ti, un poquito de quién es Misael García, ¿no? De dónde vienes, tu background. Sí. Cuéntanos. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Qué bueno que podamos hacer estos programas interactivos. Me da mucho gusto siempre compartir algunos consejos, parte de la historia de nosotros, porque muchas veces se ve el progreso, pero no se ve el proceso, ¿no? Exacto. Entonces el proceso mío ha sido muy, muy largo, ¿no? Yo nací y crecí en un hogar cristiano, como muchos de los músicos, ¿no? Nací en la iglesia, me crié en las bancas, por así. Antes eran bancas, ahora son sillas, ¿no? Ya más modernas, cómodo, ¿no? a veces, ¿no? Sí. Pero nací en un hogar cristiano, simplemente también en la música. Mis padres, mis abuelos son músicos, mi abuelito toca el arpa. Entonces nací en un ambiente de músicos y mis tíos, mis primos. Pero a la edad de 7, 8 años yo me di cuenta del llamado de Dios a mi vida. Entonces me di cuenta que no solo la música era importante, sino también el carácter y el carácter del adorador. Cuando eso se combina, entonces tenemos un músico completo, ¿no? Entonces mi proceso fue así. Yo sentí muy fuerte el llamado, entré al grupo de alabanza. Antes cantaban con los seminarios. Yo formé el primer grupo de alabanza de mi iglesia en aquellos tiempos. Y quitamos los seminarios y media iglesia me hablaba, media iglesia no me hablaba. Un cambio, un sí, shock, ¿no? Sí, era como todo ahora, ¿no? Exacto, la evolución. Los cambios a veces son buenos, porque Dios es un Dios que cambia. No cambia Él, pero Dios es un Dios que se renueva. Dios te da nuevas misericordias cada mañana. Y también Dios es un Dios creativo. Eso es algo que mucha gente está peleando. Oye, ¿por qué la creatividad? No. La primera palabra en la Biblia dice que Dios creó. Entonces eso te habla de un Dios creativo, ¿no? La creatividad. Entonces debemos de usarla. Entonces empezamos a ver que la música evolucionó y había nuevas canciones. Entonces dentro de eso Dios me empezó a dar canciones también, frases, y empecé a componer. Y las empecé a cantar en mi iglesia como un adolescente, ¿no? Empezamos a cantarlas como especiales, decíamos en aquellos tiempos. Y Dios empezó a trabajar en nuestras vidas y a revolucionar nuestra vida. Y también la música, dentro de eso pasamos por el proceso de los 80s, donde la música tomó una revolución en Latinoamérica, sobre todo. Hombres de Dios que se levantaron también y compusieron. Y luego yo empiezo a componer varias canciones, porque alguien me dijo, no quiero decir el nombre porque yo creo que muchos lo conocen y Dios lo usa en este tiempo, es una persona muy influyente, pero él me dio un consejo hace muchos años y me dijo, yo era un adolescente y él fue a mi iglesia a compartir y me dice, cree en tus canciones, porque si tú no crees, la gente no cree. Entonces, wow, eso me impactó y yo dije, bueno, pues por algo te da Dios las canciones, ¿no? Por algo te da Dios frases, pues es para bendecir al pueblo de Dios. Entonces, así fue mi proceso, empecé a componer y grabé en 1999, mi primera producción fue en cassette, ¿te puedes creer? En cassette. Todavía no salía el CD, fue en cassette, en Tijuana. Y lo grabamos durante un congreso de jóvenes que hacíamos y fue algo muy bonito, son recuerdos muy bonitos que fuimos parte de la historia de la música cristiana y me da mucho gusto, aunque no me veo tan viejo. No, pues ¿cuánto tiempo? Apenas te pregunto, ¿cuánto tiempo tienes cantando? Mira, voy a cumplir 25 años de ministerio. No voy a hacer un aniversario, ¿no? Pero sí, ya básicamente empecé muy chico a escribir y a ministrar
la gente me invitaba a los conciertos, a los campamentos de jóvenes. Empecé a salir, empecé a compartir mis canciones, pero empecé muy chico, ¿no? Entonces, no voy a decir mi edad, pero sí tengo ya la más de lo que, ¿no? más de lo que parezco, ¿no? Entonces Misael canta y compone. Sí, así es. ¿Tocas algún instrumento? Sí, pues desde chico aprendí. En mi casa no era opción. Teníamos que, mi papá me dijo, ahí está el bajo, ahí está la guitarra, era un estudio como este. Escoge. Sí, ¿qué quieres aprender? Aquí no hay opción, tienes que aprender un instrumento. ¿Por qué? Porque era un grupo Los Levitas, que fueron, también vengo de un legado muy importante en Tijuana, que mi papá, Los Levitas, tienen 50 años de ministerio también. Wow. Entonces, pues eso también lo aprecio mucho. Pero en mi casa así era, ¿no? No era una opción. Y así que aprendí la guitarra, después aprendí el bajo. El bajo, fui bajista por muchos años con el grupo de mi papá. Si me preguntas qué es mi instrumento, es el bajo. Pero esta pregunta, ¿qué es? O sea, ¿tocas bajo, guitarra, cantas, sí, compones? ¿Tocas piano, dijiste? No. El piano lo toqué al final porque empezamos para ministrar, para la adoración, es mucho más sencillo ministrar con el piano. Pero tu preferido es... Mi preferido es el bajo. El bajo. Sí, y la guitarra, obviamente. ¿Qué tal si nos compartes un poquito de esa faceta o ese momento cuando tú decides componer, ¿no? Bueno, si yo te dijera, tengo un método, no tengo un método. La verdad es que muchos lo pueden desarrollar, pero mi forma de escribir es, yo recuerdo andar en la escuela, andar en el trabajo, y se me viene una frase, ¿no? Y todo tiene que ver también con la inspiración que dijiste, pero si tú no tienes una relación con Dios, pues bueno, no te va a salir nada inspirado para Dios, ¿no? Te va a salir otra inspiración. O inspiración también tiene que ver, pues a lo mejor le escribes a tu esposa o etcétera. Pero más que nada, una frase te lleva a una canción, ¿no? Para mí eso es mi forma. Yo... se me viene, acércame, ¿no? Acércame más. Wow, entonces empiezo a oír la canción, empiezo a visionar la canción, empiezo a escribirla y se me da muy fácil, ¿no? Ahora se me olvidan mucho las letras, entonces gracias a Dios por los celulares que empezamos a escribirlas ahí, ¿no? Y las que guardamos y también las podemos grabar. Entonces, ese es mi proceso, una frase y de ahí empezamos a escribir. Pues obviamente tienes que entender lo que es la rima, no tanto la rima, sino que concuerde, tenga sentido lo que estás diciendo. Sí. Que mucha gente escribe por escribir rimas, pero no tiene sentido lo que dice una canción, ¿no? Entonces tiene que tener sentido, tienes que decir algo. Si es muy sencilla no importa, pero tiene que decirte algo. Tú recomiendas que cuando, por ejemplo, tú dices, compartes que te viene la frase, ¿no? Sí. Entonces, no sé si en el momento decides sentarte y escribirla para que no te olvide, sí. O tú recomiendas que eso pase o mientras si te llega en un momento y luego otro, ir tomándolo con tiempo y apuntarlo, sí. Y luego sentarte, o pues mira, ¿hay una preferencia? En cada caso es diferente, ¿verdad? Cada quien si a ti se te da que te sientas en un cuarto oscuro y solo, inspirado, pues qué bueno, ¿no? A mí no se me da ahí, se me da en la vida cotidiana. Por ejemplo, yo iba a Guatemala, iba en un avión, era de 12 horas, por ejemplo. ¿Y qué haces en 12 horas? Pues estás ahí parado y no sabes ni qué hacer, ¿no? No te puedes ni dormir. No puedes ni dormir porque tienes miedo que sea. No. El caso es que yo iba ahí y iba escribiendo, iba leyendo. Y entonces empiezo a leer el Salmo 138. Empiezo de, Señor cumplirá su propósito en mí. Ok. Yo empiezo a hacer esa oración. Señor, cumple tus propósitos en mí. Ok. Cumple tus propósitos en mí. Ya se hizo como mi oración. Y las oraciones se vuelven en canciones. En mi caso, todas las canciones que yo tengo han sido oraciones, ¿verdad? Entonces esa oración se convirtió en una canción muy sencilla que yo creo que a los músicos se les hace tan aburrido, pero a los adoradores pues les encanta porque eso es algo impresionante, ¿no? Para la gente que quiere hacer esa oración. Hablo de los músicos porque técnicamente la canción yo decía, híjole, esta canción hasta me da vergüenza cantarla, tiene 3 tonos, ¿no?
¿Me entiendes? Pero sin embargo es la canción que más ha trascendido. Tengo tantos testimonios de esa canción. ¿Cómo puede trascender? Tan solo con empezar a creer en tus canciones, tan solo por empezar a creer en que tú tienes un talento, algo, y lo das. Y quiero inspirar, qué bueno que tengo este foro. Quiero inspirar a todos aquellos que escriben, que escriban estas canciones, porque Latinoamérica necesita ser escuchada. Ahorita estamos copiando tantas canciones, y me preguntaban hace poquito allá en la Ciudad de México, ¿por qué estamos copiando tantos covers, ¿no? Les digo, ¿por qué no le estamos creyendo a Dios? No estamos creyendo en lo que Dios nos ha dado. Y tú lo dijiste, ¿cierto? Que tienes que creer en lo que, o sea, lo que estás escribiendo, ¿no? Es cree, porque entonces de ahí ya sale parte de la inspiración, ¿no? Sí. Nos estabas comentando de que cuando ibas en el avión y que estabas componiendo ese canto, que para músicos se les puede hacer aburrido, ¿no? Por X razón, ¿no? Pero ahora con todo lo que ya hay disponible, o sea, me puedo pensar en los mega churches que ya tienen luces, pantallas y todo eso, y todo lo que hay disponible para hacer arreglos de música y todo eso. ¿Qué nos puedes compartir o qué recomiendas? No sé si uses secuencias, arreglos, in-ears, o sea, para aquellos que van empezando, que no usan eso, ¿qué nos dices de eso? Claro, sí, al principio te explicaba que lo sencillo es bonito, pero también la música va evolucionando, la tecnología también, entonces la iglesia necesita también evolucionar, y lo vemos, como dices, en las mega churches, tienen todo, ¿no? Entonces llega un músico novato o que no entiende o que está peleado con la creatividad, va a decir, pues aquí qué, ¿no? Y por eso no llegamos a esos niveles, porque no evolucionamos. Y yo soy una persona que me gusta evolucionar, me gusta transformar. A veces me peino de un lado, a veces me peino de otro, porque me gustan los cambios. Entonces uso secuencias. Empecé a usar secuencias desde hace muchos años. Yo creo que los primeros que yo vi, y no sé si se vale decirlo, pero a Torre Fuerte, yo recuerdo que ellos llegaron allá en los 90s, allá a Tijuana, y llegaron con una computadorzota grandísima, ¿sí? Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, esto es lo que estamos buscando, ¿no? Y nos impactó tanto que empezamos a incursionar en las secuencias. Obviamente el click es bien importante, porque un baterista, por más impresionante que sea, pero si no sabe llevar un click, un tiempo, pues básicamente estás estancado, ¿no? Como músico. Entonces eso nos lleva a que no cantemos atravesados o que nos adelantemos, sino que vayamos en tiempo. Por eso a veces tú oyes las producciones de hoy, están a tiempo todo. ¿Por qué? Porque la secuencia te va guiando, te va diciendo, ¿no? Yo los usé por muchos años. Obviamente para usar secuencias tienes que usar unos audífonos, tienes que usar unos in-ears, los famosos. Hay de muchos tipos, puedes agarrar de muy baratos hasta muy caros. ¿Y hay diferencia? Hay diferencia, claro, sí, hay trifásicos, hay duales, y hay pues los sencillos, que son los famosos que están en las tiendas de música, que cuestan son muy económicos, ¿no? Varían. ¿Puedes decir precios? Sí, o sea, de $100 son los más económicos, ¿no? Por decir. Pero ya si quieres unos personales, en mi caso Dios me bendijo porque era lo que yo quería, y me patrocinaron unos in-ears que son marca Jerry Harvey, son Jerry Harvey, y me los hicieron a tu medida. A mi medida, sí. O sea, si te los pones tú, como pues no customize, ¿no? Que sí. Okay. Entonces no te van a quedar. Sí. Jerry Harvey tenía un amigo ahí y me los hizo el customize, y esos son de 4 fases, o sea, puedes oírlos, los medios, los graves y los agudos perfectamente, o sea. Y si hay alguien que todavía no entra en eso, ¿no? Que está pensando que es nuevo o que piensa ya esa transición, es un ajuste que deben hacer, o sea, no es de que cualquiera llega y así. No, la primera vez que te pones unos in-ears te sacas de onda, como decimos. Es un poquito complicado. Tienes que imponerte, tienes que practicarlo, ¿no? Como cualquier instrumento. Te tienes que imponer a ese piano, a esa guitarra, a esos in-ears, porque ya vas a oír todo más claro, todo más fuerte,
y pues guiado por un clic, ¿no? Sí. Entonces tienes que aprender a tocar con un clic y a ¿Y cantar. qué recomiendas? O sea, para ese proceso hay como que algo, pues poco a poquito, o haz esto, o trata esto, ¿hay algo Pues en especial? en mi caso fue como cantaba constantemente, íbamos aquí y acá, pues me los ponía y me fui imponiendo. Obviamente hay que tomar tiempos para practicar y e imponerte, ¿no? O sea, es que también tener mucho cuidado porque también los seniors eventualmente dicen que causan Te dañan los oídos, ¿no? Si está muy fuerte. Y micrófonos, por si tú también cantas, ¿tienes preferencia? ¿Recomiendas Pues unos? Sí, varía mucho, ¿no? Me gusta mucho el Sennheiser, me gusta el Shure, obviamente, que son los más comunes en las iglesias grandes. En los estudios de grabación, por ejemplo, hay los Electro Voice, el famoso, se me fue el nombre, hay uno que es muy, muy conocido, bueno, los AKG son buenos, pero hay otro que es el más conocido. ¿Y la diferencia es qué? Si para alguien que no sabe lo que, pues yo voy y compro un micrófono, pues no sé, pues que al cabo si se escucha bien, o que sea, hay una diferencia en... Sí, pues las frecuencias son diferentes. Tú agarras, para una voz más grave, puedes agarrar cierto tipo de micrófono. O para un instrumento, lo que grabas un instrumento, no puedes poner un micrófono de voz, por ejemplo. Tiene que ser un micrófono especial. Y así, varían los micrófonos, ¿no? Pero no tengo preferencia, yo en mi caso, el que sea, agarro. Nos hablas de la guitarra, ¿no? Que es uno de los instrumentos que has estado tocando o enfocándote en los últimos años. ¿Algún tip que sea exclusivamente de Misael o que puede que alguien que esté viendo y escuchando no lo sepa, ¿no? Que quieras compartir acerca del uso de la guitarra? Bueno, sí, tengo algo que me hace, hablando de lo diferente, ¿no? Siempre me ha gustado ser diferente y curiosamente mi abuelito me enseñó una afinación en la guitarra que es única y ahora lo veo también en otros artistas, pero es diferente también, pero usan diferentes afinaciones. Pero esto me gusta porque es algo mío, ¿no? Y agarran mi guitarra y no la pueden tocar. Entonces, me gusta esa dinámica y mi abuelito toca el arpa, entonces él se inventó esa afinación y me dijo, mira, se afinan así. Oh, wow, entonces eso me impactó y ahora yo lo puedo enseñar a otros compañeros, ¿no? Amigos. Y en mi caso me gustan mucho las Taylor, son las guitarras que más así sueño con ellas. Y que vimos que la trajiste. Sí, la traje aquí. No la quieres enseñar. Es mi morenita, mira, mi morenita. Sí, esta tiene valor sentimental, así que me gusta mucho, es una guitarra muy cara. Hay de Taylors a Taylors, pero si tienes la oportunidad de invertir en tu instrumento, sería excelente porque le das lo mejor a Dios, ¿no? Yo creo que, y esto vale la pena decirlo, que lo mejor que le tienes que dar a Dios, lo mejor que le vas a dar a Dios es lo mejor de tu instrumento, ¿no? Le vas a dar excelencia, le vas a dar invertir en lo que Dios te da. Y tu instrumento pues es tu herramienta, ¿no? Entonces yo invertí y esta es una de mis guitarras favoritas, las Taylor 916 CE Grand Auditorium se llama. Pues los detallitos, todo esto me gustó. Sí, me imagino que para un músico, ¿no? Esas cositas pues son importantes, ¿no? También. Sí. Ahora, de eso de la afinación, me imagino que toma tiempo, pero en algo rapidito podrías darnos así como que una demostración de eso de la afinación. Sí, normalmente la primera cuerda es mi y la bajas a re. Le bajas a re, entonces la bajas una afinación a re y luego vas a sol, es re, sol y luego es esta es re, ¿sí? Era re, sol y la otra vez re. Esto tiene que ser como una octava, ¿no? ¿Te fijas? Es como el bajo sexto de los norteños, ¿no? Sí, entonces es una octava. Y luego vas a otro sol, otra octava. Son 2 octavas, 2
2 octavas y luego te vas a la última, a la otra que es la, ¿sí? Y la última que es re, ¿sí? Está un poquito, si la tocas sin nada es un acorde, ¿sí? Entonces obviamente tienes que aprender, pues, a tocar diferentes acordes, no son los típicos de cejilla, etcétera, ¿no? Así que, pues eso es algo único. Igual y podemos tener ¿sí? otra sesión donde está dedicada solamente ¿sí? a un tutorial de eso, ¿no? Sí. Y qué bueno que trajiste tu guitarra, porque sé que tienes material nuevo. Sí, tenemos el nuevo DVD que se llama Por la Gloria de Tu Nombre. Es un disco muy bonito, son canciones muy verticales a Dios. Alabanza genuina, tiene que ver con una explosión de adoración y rendición a Dios. Así que pues les invito a que lo escuchen. Tu nuevo single se llama Por la Gloria de Tu Nombre. Ya está en las redes sociales, está en YouTube, está en link, y creo que vamos a dar aquí una sorpresa. Sí, ¿no? apenas iba a decir que tenemos una sorpresa, que pueden hacer clic al link que aparece ahí en tu pantalla y pueden descargar gratis la partitura, el chart de tu nuevo single. Sí. Así que no desaprovechen esto, por favor. Muchas gracias Con mucho gusto. por habernos acompañado. De verdad que fue un placer. Gracias por los tips que has dado, por los consejos, por compartir parte de lo que tú haces, de lo que tú eres. ¿Algún último consejo que pues quieras muchas dar? gracias por darnos esta oportunidad y bueno, lo único que yo les puedo decir es que crean en lo que Dios les ha dado. Cada uno de nosotros somos únicos, tenemos un propósito y un plan específico por Dios, así que solo resta creerle a Dios, ¿verdad? En lo técnico, pues podemos ser músicos del montón, pero también hay músicos excelentes, ¿no? Y yo creo que a Dios le debemos de crecer en nuestros instrumentos, crecer. Toma tiempo para ensayar, toma tiempo para mejorar tu instrumento, tu voz. También puedes calentar tips de voz que puedes, están ahí en internet. Así que te animo a que también escribas. Latinoamérica necesita oír tus canciones, así que dejemos de escuchar a otras culturas y escuchar el corazón de Dios que está hablando a través de nuestras vidas. Así que un saludo a todos y muchas gracias por esta oportunidad. Sí, muchas gracias. Pues gracias por estar aquí en Tips and More. Que podamos conectarnos de nuevo y hasta la próxima. Adiós.